Bueno, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo en un nuevo programa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, fenomenal. ¿Lista para un nuevo programa súper interesante? Pues sí, lista, porque el otro día estuvimos hablando de la comunicación. Sí. Y la verdad es que es fundamental para el ser humano. Sí. Porque, bueno, hay dos maneras donde en concreto, donde la comunicación es absolutamente primordial, que es todo lo que afecta, por ejemplo, a la salud, ¿no? O sea, si tú imagínate que estás enfermo o tienes un cáncer o lo que sea y estás en un hospital en Checoslovaquia y el médico te está explicando lo que tienes. Sí, y no la checo, que es el pequeño detalle que había que mencionar. Sí. Y tú no estás entendiendo, es que de hecho yo tengo un familiar que tuvo un accidente muy grave en Italia, que el italiano, los españoles, el italiano lo comprendemos bastante, ¿no? Sí. Pero claro, no es lo mismo cuando tú tienes que tomar una decisión importante sobre tu propia vida y tu propia salud. Entonces tuvo un accidente muy grave. Entonces el médico le estaba explicando lo que tenía y preguntando si quería operarse o quería diciéndole los pros y los contras, o prefería no operarse diciéndole los pros y los contras. Él tenía que tomar la decisión y no comprendía bien qué tenía que hacer, porque no comprendía en ningún idioma que le explicaran. Sí. O sea, una cosa es saber un idioma, ir a un restaurante y pedir una pizza y una Coca-Cola, eso no tiene ningún problema en cualquier idioma. Y otra cosa es comprender exactamente de qué, con un lenguaje muy técnico, demasiado técnico, ¿no? Sí. Entonces, en situaciones donde tu salud está comprometida, la comunicación es absolutamente fundamental. Y luego hay otro aspecto de la vida donde es también fundamental, que es en las leyes. Cuando tú estás en un juicio o estás detenido por la policía o estás ante algún problema de tipo legal, el comprender exactamente lo que está diciendo la ley en tu idioma es también fundamental, ¿no? Sí. Entonces, desde luego, la comunicación te puede ir la vida en ello. Sí, bueno, a ver, un ejemplo de esto es justamente cuando hubo un espía, un avión que los americanos mandaron encima de la Unión Soviética. Sí. Era una misión secreta en el que pues este piloto tenía que fotografiar una base militar que era muy importante durante la Guerra Fría. Entonces resulta que este avión fue derribado. Sí. Y el piloto pues le dieron orden de si en algún momento era derribado tenía que suicidarse para evitar contar, claro, los secretos que sabía sobre el avión y la misión y demás. Lo que pasa es que no le funcionó el suicidarse, vamos. Entonces resulta que lo detuvieron y le hicieron un juicio. Sí. Se llamaba Gary Powers. Ajá. Y el juicio, de hecho, es público porque era un ejemplo como un aviso a los demás de que nadie podía ser un espía en la Unión Soviética, y todo el juicio está en ruso. Sí, le iba introduciendo de vez en cuando, pero claro. Le acusaban de unas cosas y claro, que es importantísimo hilar muy fino cuando es tema legal y comprender, ¿no? Sí. Y también, por ejemplo, tuvieron muchísimas dificultades los judíos en los campos de concentración. No comprendían lo que los soldados alemanes les estaban diciendo, y esto enfurecía a los alemanes y aún les pegaban más y aún tenían más agresión contra ellos, porque claro, no obedecían lo que les decía porque no les entendían, por un problema comunicativo completamente, ¿no? Claro, que se interpretaba como si fuera un desafiante. Exactamente. Cuando en realidad no lo entendían. Exactamente, cuando había lo que era un problema de comunicación, ¿no? Y por no hablar desde luego con la comunicación no verbal,
que todo lo paralingüístico, que bueno, el hombre está usando constantemente armas comunicativas no verbales, ¿no? Sí, porque por supuesto. entonces, pues tú estás captando, por ejemplo, pues el cansancio del otro, sí, la actitud del otro, o el miedo, o sus emociones, en fin, tanto captas como transmites sin darte sí, cuenta, ¿no? Sí. Y claro, por los gestos y las expresiones faciales y tal, toda la expresión corporal, el contacto visual, todo esto está dando muchísima información. O sea, tú sin querer estás dando muchísima información al otro de manera no verbal, ¿no? Y fíjate si es importante los gestos, por ejemplo, sí, que transmiten emociones internas, que bueno, actualmente muchísimas películas de Disney se está analizando los gestos humanos para que los dibujos tengan exactamente esa gesticulación, pues que transmita, bueno, no solamente el miedo o la risa, sino los millones de emociones que manifestamos constantemente en la vida diaria, ¿no? Sí, bueno, decían esto, que ahora el robot Sofía, que era un robot que es como muy inteligente, con una inteligencia artificial muy adelantado, que le están añadiendo unas facciones muy detalladas, que en torno a unas 200 facciones, sí, que nosotros lo vemos con tonos muy sutiles, entonces que podemos identificar rápidamente una cara, si está feliz, si no está feliz, sí. O sea, cosas que a lo mejor estás diciendo que no tienen nada que ver con tu expresión facial, que gracias a estas 200 identificaciones puedes saber precisamente si es verdad lo que te está contando o no. De hecho, hay una serie que se llama Lie to Me, muy famosa, que son gente que se dedica a analizar lo que dicen, pues, claro, porque tú puedes decir sí de palabra y sí, no con tus propios gestos. Tu musculatura, realmente tu inconsciente te traiciona, ¿no? Porque sí, tu musculatura va a marcar la verdad. Claro, esto hay que súper estudiarlo minuciosamente, ¿no? Pero tu musculatura dice la verdad y tu boca está diciendo la mentira, ¿no? Sí, exactamente. No solamente facial, sino también en el tono de la voz, en el timbre, sí, como de pronuncias de suave una palabra o de alto una palabra. Exacto. Sí. Por ejemplo, tú, si te das cuenta, los líderes hablan, por ejemplo, Trump y esta gente potente, pues hablan en tono muy alto, muy seguros de sí mismos, con una manera de gestos, de gesticular concreta, sí, sí, muy característica, ¿no? Para que se les identifique como la autoridad. Sí. Y lo que yo digo es lo cierto y es la verdad. Es decir, utilizan la voz, el tono, la manera de hablar como un arma de persuasión. Sí, y un arma muy, muy potente. Porque claro, si un líder político habla así, lento y inseguro y tal, nadie le va a votar, ¿no? O sea, bueno, que a lo mejor es una persona que es muy segura, pero que se le identifique con un tono, como una persona insegura. Exactamente, a lo mejor es infinitamente más válido, pero el público lo percibe como alguien en quien no nos va a sacar de la situación, de un aprieto, ¿no? Sí. Bueno, de hecho dicen que para cualquier entrevista de trabajo o una presentación lo más importante son los primeros 5 segundos. Sí. Que solamente por ver una persona sin que ni siquiera hable, nosotros ya hemos juzgado. Absolutamente. Porque nos encanta juzgar a los seres humanos. En efecto. Juzgamos de forma inconsciente y súper rápida. Entonces, si una persona ya de entrada hace algo, dice algo o actúa de una manera que no está acorde con lo que nosotros hacemos, o sí,
o simpatizamos inmediatamente o no simpatizamos. Es lo que se llama el efecto diálogo. Sí, o sea, el feeling, exactamente, la empatía que tú tienes de una persona. Esta persona, no sé, me repele, o esta persona me atrae, o esta persona tiene algo que no sé explicar muy bien. Y entonces, bueno, es como un sexto sentido que tenemos. Sí. Totalmente, bueno, porque realmente hay unas neuronas con las que tú estás empatizando con esa persona, o todo lo contrario, que te causa un rechazo. Pero también esto puede ser porque tú tienes unos patrones de juzgar, claro, que a lo mejor te recuerda a alguien, una profesora que tuviste que te hizo la vida imposible, una pareja que te maltrató, exactamente, una pareja con la que te fue mal, o un amigo que se portó mal contigo, un familiar que no te llevas mal. Como nosotros tendemos a hacer patrones, pues nos equivocamos con frecuencia al juzgar. Claro. Oye, pues si te parece, vamos a dejarlo aquí. Seguimos en el próximo programa, que me parece muy interesante. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.